Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Argentina, Buenos Aires, cuyo director es el Moré Yohanan Bechma. Primero, antes de empezar con la parashá, como siempre te voy a pedir que estés apoyando, que te estés suscribiendo, que nos des un like, que puedas compartir este video, que puedas también dejar algún comentario. De esta forma poder ayudar a que se difunda la Torá y los 7 preceptos universales. Vaishlach quiere decir y envió. Estamos en el capítulo 32 de la porción semanal de la Torá. En esta ocasión nos vamos a encontrar con Jacob, que empieza su regreso a la tierra prometida, pero él envió, dice la Torá. ¿Y qué es lo que envió? Envió ángeles para que le vayan a avisar a su hermano Esab que él estaba regresando. Seguramente Jacob quería saber cómo iba a reaccionar su hermano. Sabemos que Esab estaba muy enojado porque él vendió su primogenitura a su hermano, pero cuando Jacob es bendecido, él agarra una furia y se agarra un enojo y lo quiere matar. Y en las porciones semanales anteriores vimos cómo se escapa Jacob para que no lo mate su hermano. Todos los días que ha vivido Esab, estaba pensando en matar a su hermano Jacob. El informe de los ángeles que manda Jacob cuando regresan, le dice que Esab está viniendo en camino con 400 hombres, 400 guerreros que vienen obviamente a matarlo a Jacob. Jacob, sabiendo esto, se empieza a preparar. ¿Y de qué forma se prepara? Dice el Midrash, cuenta el Midrash y cuentan los sabios que la forma que se prepara Jacob para enfrentar a su hermano Esab es con regalos, con tefilá, con oración, con ruego, con plegarias, y también se prepara para una posible guerra. Como siempre decimos, la Torá, si la leemos literal, solamente vamos a encontrar un libro de historia. La Torá tiene una profundidad, un mensaje que es para nuestros días, que nos va a servir para la vida cotidiana. No son solamente historia, no es un libro de historia del pueblo de Israel, de lo que pasó, sino que son historias de vida que traen un mensaje que es perpetuo. Entonces, Jacob manda regalos. Si seguimos leyendo, empieza a mandar regalos. Él hace una plegaria, se encomienda a Hashem, se encomienda a Dios para que se empieza a preparar para ese encuentro. Era un encuentro muy fuerte el que iba a haber. Acuérdense de todo lo que ya vimos en las distintas porciones semanales, las de atrás, que ellos venían peleando en el vientre de su madre, que uno está dedicado a la Torá, el otro está dedicado a la idolatría, a cazar animales, no solo animales, gente. Esab era un asesino, era un malhechor, era un malvado. Y con esa persona se va a encontrar Jacob. Y Jacob se prepara entonces con regalos, con tefilá, con oración, y también se prepara por una supuesta guerra. La primera de las lecciones que nos da y que podemos sacar provecho de esta historia es la humildad que tenía Jacob. La humildad. Él, sabiendo que él tenía razón, sabiendo que él no había robado nada, sabiendo que él merecía la bendición de su padre, porque Esab, su hermano, se la vendió, despreció, dice la Torá, la primogenitura. Jacob, ¿qué hace? Baja la cabeza. Dice la Torá que le envía regalos, y ahora vamos a ver ese tema. Él agacha la cabeza con humildad. Yo tengo razón, mi hermano es el que está equivocado, pero no. Él, para conservar la paz, para conservar el shalom. Acá tenemos la primera lección. A veces, para demostrar humildad, tenemos que, a veces, aunque tengamos razón, bajar la cabeza. Y esa humildad puede salvarte un matrimonio, puede salvar la relación con un hijo, puede salvar la relación en lo laboral, en tu trabajo. Y fíjese, Jacob tenía que demostrar humildad, tenía que mandar regalos, y vamos a ver por qué le manda los regalos, qué quiere decir eso. Y también se prepara para una guerra, y también vamos a ver por qué se prepara para una guerra. A una eventual guerra con su hermano, Esab. Los ángeles informe no era muy favorable. Dice, tu hermano está viniendo con 400 guerreros, con 400 hombres, bárbaros, igual que su hermano, asesinos. ¿A qué venían? Venían a matarlos, a exterminarlos. Pero bueno, Jacob muestra humildad. Y fíjese, vamos a leer en la Torá, vamos a leer Bereshit, capítulo 32, versículo 14. Pasó allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un tributo para su hermano Esab, 200 cabras y 20 machos cabríos,
200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas amamantadoras con sus respectivas crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 burros. Todo eso tomó Jacob, y eso es una riqueza tremenda que le estaba mandando a su hermano. Y le dice a su sirviente, le ordena, dice el Midrash, que le mande de a poco, que no le den todo el regalo junto, que vayan separados, que le entreguen una parte, que después hagan una segunda fila, que después vengan otra tercera, que vayan kilómetros de distancia separados, para cuando Esab veía el primer regalo, después se sorprendiera que venía un segundo regalo. Y cuando veía el tercer regalo, se sorprendiera aún más, y como que parecía mucho más grande el regalo que le estaba dando Jacob. ¿Y para qué era este regalo? Una pregunta, ¿para qué sirven los regalos? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos regalan algo? ¿Qué pasa cuando nosotros regalamos algo? Acá tenemos otra enseñanza. Sabe que de estas cifras, sabemos que la Torá, por eso es tan importante tener maestros. La Torá ha sido traducida en un montón de idiomas, pero en el único idioma sagrado que es el hebreo se puede sacar conclusiones y llegar a una profundidad y una enseñanza tremenda que tiene la Torá. Y como dijimos, es para ahora, para nuestros días. Y la cifra de 200, de 20, de 40, de 10, ahora vamos a ver, no era una cifra como que se le ocurrió, digo, bueno, ¿cuánto le mando? ¿Le mando 10, 20? No. Esa cifra, esos números, como toda la Torá, cada letra, cada punto, cada número habla de algo. Sabemos que las letras hebreas son números. Y saben que de esta cifra que ustedes van a estar viendo acá, y de esa cifra sale la letra Reish, 200, Kaf, Reish, Kaf, la letra Lamed, que es 30, la letra Mem, que es 40, la Yud, que es 10, Kaf, de nuevo 20, y la Yud, que es 10. Y si nosotros tomamos esas letras que vamos a poner en círculo, Lamed, Resh, Kaf y Haf final, sale la palabra ablandar. Y si agregamos también la letra Men, sale la palabra ablandante. ¿Y qué era lo que quería hacer Jacob? ¿Qué era lo que quería hacer Jacob con esos regalos que le mandaba Esab? Era ablandar su corazón. Quería que se ablande su corazón para que no lo mate. Y ahí vemos qué importante es el idioma de la Torá, que no sea traducido, porque en el idioma sagrado es de la única forma que podemos llegar a esta profundidad, en el idioma sagrado, en la Torá escrita en hebreo. Por eso de una Torá se hicieron miles de interpretaciones y un montón de religiones falsas, porque le agregaron, porque le sacaron. Entonces Jacob no solo que se encomienda a Dios, sino que también se prepara, dice la Torá, con regalos para ablandar el corazón. Ahí vimos, para ablandar el corazón, y también se prepara para la guerra. Y de esto aprendemos que nosotros, cuando estamos enojados con alguien, o alguien está enojado con nosotros, primero tener humildad, tener la humildad que tuvo Jacob. A veces agachar la cabeza puede salvar una relación de años, aunque tengamos razón, como Jacob. Jacob tenía razón, él era el malvado, él era el que vendió la primogenitura, él es el que despreció lo espiritual. Jacob lo sabía, pero Jacob agachó la cabeza porque él quería preservar. Estaban sus 12 hijos ahí. Dependía el mundo de eso. Dependía de que él preserve a las 12 tribus de Israel, que iban a ser el pueblo de Israel y la luz a las naciones. Dependíamos todo de eso. Miren si era un soberbio como Esab. Dice, ahora lo enfrento y lo mato, porque el informe de los ángeles era que Esab venía con 400 hombres a matarlos. Guerreros, malhechores, igual que él. Ahora Jacob, vamos a ver cómo se prepara con la tefilá, de qué forma él reza. En el libro de Bereshit, capítulo 32, versículo 12, por favor, sálvame de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, porque tengo miedo que venga y me ataque a la madre con los hijos. Fíjense, si ustedes leen atentamente este versículo, parece que Jacob está hablando de dos personas. Dice, sálvame de la mano de mi hermano y sálvame de la mano de Esab. Parece que de mi hermano y también de Esab, como que son dos personas. Aquí también cuando repite algo la Torá es para estar atentos.
Él está pidiendo a Hashem que lo salve, a Dios que lo salve de los dos aspectos que tenía Esab. Si uno preguntaba por Esab, todo el mundo decía sí. ¿Quién no conocía a Esab? Un asesino, un hombre malhechor, un hombre malvado. Era muy famoso. De ese sálvame, que ya lo conocen todos. Pero también sálvame de la mano de mi hermano. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Para entenderlo, si yo voy por la calle caminando tranquilo y aparece de repente un hombre con un cuchillo que viene a enfrentarme gritando, que me quiere matar gritando, ¿eso es peligroso o no es peligroso? Es peligroso, pero me está dando tiempo, lo estoy viendo que viene, lo veo que grita, veo la intención que tiene y me da un tiempo, me da unos segundos para que yo pueda defenderme o yo pueda ocultarme o pueda escapar. Pero si viene un amigo, si viene un hermano y me abraza, y viene y me abraza y me dice hermano, amigo, y me clava un puñal por la espalda, no me da tiempo a hacer nada. Me sorprende. Y de esos dos aspectos quería Jacob que lo salve a Hashem. Del malvado, del malhechor, del asesino, pero también del hermano cuando lo abrace su hermano. Y ese es el Yeser Hará. Esta es la enseñanza que sacamos también para nosotros, el Yeser Hará. Así actúa el Yeser Hará, actúa de estas dos formas, de estos dos aspectos. De uno que ya sabes cómo viene con la tristeza, viene con la depresión, viene con los vicios, viene con los apetitos mundanos. De esa forma lo ves, que viene, que sabes quién es, sabes que es la mala inclinación, sabes que es la fuerza que lucha dentro tuyo. Y te da tiempo a que vos puedas leer la Torá, te da tiempo que puedas estudiar los preceptos, te da tiempo que vos puedas leer Teilín para alegrarte, sacarte la tristeza, te da tiempo para que vos puedas ir a un rabino, a un maestro que te enseñe y hacerte yugá, volver a la senda, volver a Hashem, a Dios. Pero hay otro aspecto de la mala inclinación, que es la que te abraza, la que te envuelve, la que te engaña, la que te hace creer que está todo bien, pero no está todo bien. Y eso son las falsas religiones, la idolatría que te envuelve, que te contiene, entre comillas. Y crees que estás en un lugar de paz y crees que estás en un lugar de verdad, pero es todo mentira. Y sabemos que la verdad es una, como siempre decimos, no hay muchas verdades, mentiras hay muchas, la verdad es una. Por eso es importante tener un maestro, por eso es importante ir a la raíz, a tener maestro en una cadena ininterrumpida que viene de Moshe, hasta el tiempo de hoy. Y de eso quería que lo salve Jacob, de su hermano y de Saúl, del asesino, que ya sé que viene con 400 hombres a matarme, pero también cuando él me abrace, y cuentan los sabios, cuenta el Midrash, cuando Esab abraza a Jacob, hasta en ese último instante él pensó en matarlo, pero se dio cuenta que Jacob tenía protección divina y desistió de eso. El Yeser Hará trabaja de esa forma, como vimos en todas las enseñanzas de la Torá, en todas las porciones de la Torá que venimos viendo, que es el camino espiritual y es la oposición que tenemos. Le pone un poco de verdad a la mentira. Ese es el peligro de las religiones. Eso es muy peligroso porque mucha gente cree que está sirviendo a Dios y está en la mentira, está en la idolatría. Y fíjense en el diálogo que tuvieron Jacob y Esab cuando se encuentran, finalmente se encuentran. Esab le dice, no, de ninguna manera puedo aceptar el regalo que me das. Era un hombre rico Esab, era muy rico. Y Jacob también venía lleno de riquezas. Y fíjese, Esab, las palabras que utiliza cuando usted sigue leyendo la Torá, le dice Esab, no me des estos regalos, no acepto estos regalos, no los quiero porque yo tengo mucho. Fíjese la palabra que usa Esab, porque yo tengo mucho. Y cuando uno sigue leyendo, Jacob dice, pero por favor, hermano mío, mi amo, acepta lo que te doy, acepta todo este regalo que te doy, porque ayer me bendijo y tengo todo. Los dos eran millonarios, uno dijo, tengo mucho, no lo quiero, y otro dijo, acéptalo porque yo tengo todo, porque ayer me dio todo, lo tengo todo. Y de acá también aprendemos algo, que el hombre que no es espiritual y está siempre atrás de lo material, por más que tenga mucho, siempre siente que le falta algo. Tengo mucho, pero quiero más.
Tengo mucho, pero no estoy completo, me falta más. Se siente incompleto. El que anda atrás de las cosas materiales todo el tiempo es porque está incompleto, no está completo. Puede ser el hombre más millonario de la tierra, puede ser el hombre más millonario del mundo, pero se siente incompleto, se siente que le falta. Tengo mucho, pero no lo tengo todo. Por lo contrario, Jacob, el sádic, siempre ve lo que tiene, dicen los sabios. Y el rayá, el malvado, siempre ve lo que le falta. Y en el libro de Pirkei Avot dicen los sabios, ¿quién es rico? Esa es la pregunta de los sabios, ¿quién es rico? Y la respuesta de los sabios es aquel que está alegre con lo suyo. El que está contento con lo que tiene, el que está contento con lo que Hashem le manda, tiene todo. Aunque tenga 2 monedas en el bolsillo, pero está feliz, está contento, lo tiene todo, está feliz. No reniega de lo que Hashem le manda. En cambio el malvado siempre va a estar como que le falta algo. Tengo mucho, pero fíjese que después sigue, no lo quiero el regalo. Y Jacob dice, sí, por favor, tómalo, yo tengo todo. Hashem me dio, tengo todo. ¿Qué hace finalmente Esaú? Toma el regalo de su hermano, lo agarra, ¿por qué? Porque era un ambicioso. Tengo mucho, pero dámelo igual. Y no lo hizo para que no se sintiese mal su hermano, porque esos códigos no tenía Esaú, no le importaba. Esos códigos no manejaba. No manejaba esos códigos. No le importaba nada, era un asesino. Era un delincuente. No le importaba si te sentías mal, si te sentías bien. Lo toma porque era un ambicioso, porque tenía mucho, pero no lo tenía todo. Jacob tenía todo. Y esto es para reflexionar. Estamos contentos con lo que tenemos, estamos contentos con lo que Hashem nos da, agradecemos todos los días lo que Hashem nos da. Dar gracias a Hashem por todo lo que tenemos y estar contentos. Ese es el hombre más rico del mundo, el que está contento con lo que tiene. Así que vimos cómo Jacob se preparó para enfrentar el obstáculo, el Yeser Hará que viene con aviso, pero también el que viene a abrazarte como amigo. Te tenés que preparar, y tenés que preparar para un eventual enfrentamiento fuerte, tenés que prepararte con tefilá, que es la conexión con Dios, la elevación al alma, con el estudio de los 7 preceptos universales, con el estudio de la Torá, cuidarnos del Yeser Hará que nos envuelve, que nos quiere hacer tropezar, que viene con aviso, pero también viene sin aviso, cuidarnos de eso y estar contento con lo que Hashem nos da cada día. Hay mucho para hablar, pero queríamos reflexionar sobre estos primeros versículos de esta parashá. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir este video, de suscribirse, dejarnos comentarios, darnos un like, de estar apoyando este canal Casa Noach, comunidad Noachida en Argentina, Buenos Aires. Los espero en la próxima parashá. Chau.